Hola, soy José Arroyo y te saludo desde Puerto Rico. Gracias por participar en este primer mes Espírita Mundial. Hoy me gustaría hablarte en torno al tema LGBT+, pero vamos a hacerlo de una manera crítica. Ahora, es importante señalar o aclarar que algunas personas escuchan la palabra crítica y lo asocian con destruir, con crear división o con hacer algo impropio. Realmente la crítica es un elemento importante y necesario en la filosofía en general y sumamente importante para el desarrollo de la filosofía espiritista en particular. La crítica es algo que podemos hacer hacia afuera, lo que puede mejorarse o no debería ser, o podemos hacerlo hacia adentro, como crítica interna, que es lo que también puede mejorarse y debe reformularse o cambiar. Este tema es uno importante que nos debe ocupar a todos los espiritistas, porque nuestra realidad de hoy es muy diferente a la realidad de la Francia de finales del siglo XIX. La población de hoy supera las 7.900 millones de almas o espíritus encarnados en este planeta. ¿Sabías que del total de la población mundial, aproximadamente 6.8% de las mujeres no son heterosexuales? Esos son 265 millones de mujeres en el mundo. Del total de la población mundial, aproximadamente 3.9% de los hombres no son heterosexuales. Son 152 millones de hombres en el mundo. Heterosexual es aquella persona que siente una atracción emocional, sexual, física, para con una persona del sexo opuesto. Cuando una persona no es heterosexual, entonces podría ser homosexual, lesbiana, bisexual, intersexual o de alguna otra manifestación de su sexualidad y de su orientación sexual. Quiere decir que sobre 400 millones de personas en el mundo no son heterosexuales. ¿Por qué no abordar un asunto que podría ser importante para una población de 1.600 millones de personas y que continuaría en aumento para cuando se redactó el libro de los espíritus? Existirán razones que podemos especular al conocer el contexto histórico y cultural de Kardec como fundador del espiritismo. Algunos datos interesantes del pasado para poder pensar sobre estas preguntas es que hubo una despenalización de las relaciones homosexuales en el Código Penal de la Revolución Francesa en el 1791. En el 1848, en la cárcel de Riom, en Francia, los presos se amotinaron cuando un joven homosexual fue separado de su pareja. Así que ya había una normalización de las relaciones homosexuales. Los campos elíseos en París eran punto de encuentros entre parejas y hubo enfrentamientos multitudinarios entre la policía y personas homosexuales cuando la policía intentó removerlos. Antes de terminar el siglo XIX, ya no estaban prohibidas las relaciones homosexuales en Bélgica, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Portugal, Rumanía y España. Otros datos interesantes de ese pasado es que el tema de la homosexualidad era visto como un tema privado. Literatos y artistas le daban un aire de romanticismo al tema que lo asociaba con una sensualidad tabú de la que no se hablaba. Para sobrevivir, tristemente, las mujeres lesbianas se casaban simulando ser heterosexuales, se aislaban o se prostituían. No es hasta 1879 que nace formalmente la psicología. Y decimos esto como un dato importante porque a partir de ese punto la homosexualidad comienza a ser tema de especulación científica con claras y vocales opiniones condenatorias y conservadoras sin investigación o análisis. Tomó aproximadamente 100 años para que la propia psicología reconociera que la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad, el ser lesbiana no era un padecimiento, no era patología, no era una enfermedad. Los datos anteriormente mencionados nos ayudarían a especular entonces que Kardec
no vio el tema de la homosexualidad, del lesbianismo, la transexualidad o la bisexualidad como un problema a ser resuelto. Su invisibilización hacía que no fuese visto como algo negativo que requiriese solución. 3, podríamos pensar que él no lo veía como un defecto moral que necesitara ser entendido. O 4, también podríamos pensar que no le era un tema atractivo, curioso o relevante para ser tratado en la literatura básica o en la propia revista espírita. En Kardec, a partir del Libro de los Espíritus, el tema del sexo como género, no como sexualidad, está claramente atado a los roles de género, lo que se espera que pueda o no pueda ser un hombre y lo que se espera que pueda o no pueda ser una mujer. Esos son roles de género. No obstante lo vanguardista que fueron los espíritus y Kardec al proponer la igualdad de derechos, no pudieron superar la realidad cultural e histórica de adjudicar a la mujer unos roles particulares y al hombre otros. En la revista Espírita de enero 1866 sobre el artículo ¿Tienen alma las mujeres?, vemos a un Kardec que ha madurado sus ideas. El artículo trata primordialmente de la igualdad entre el hombre y la mujer. Todavía allí existen rastros de los roles de género, eso es innegable, pero la retórica queda más dulcificada y eterizada, dándole prioridad al derecho a la mujer a educarse, a formarse profesionalmente y a superar los obstáculos impuestos por una sociedad que la limitaban. Es allí, en dicho artículo, que Kardec lanza una hipótesis y lee así un segmento. En una nueva encarnación traerá el espíritu, el carácter y las inclinaciones que tenía como espíritu. Si es avanzado, será un hombre avanzado. Si es atrasado, será un hombre atrasado. Al cambiar de sexo puede, por tanto, bajo esta impresión y en su nueva encarnación, conservar los gustos, inclinaciones y carácter inherente al sexo que acaba de dejar. Esto explica ciertas anomalías aparentes observadas en el carácter de ciertos hombres y mujeres. Y cierro la cita. Ahí vemos a un Kardec que tímidamente deja un rastro de algo que eventualmente podría ser investigado. Pero no vemos a un Kardec condenador, señalador, que indique defectos morales o deficiencias periespirituales, como algunos amigos y amigas espíritas hacen en la actualidad. Ese tipo de actitudes y prejuicios hay que detenerlos y dejarlos atrás. Los espiritistas no podemos ser cómplices del acoso y el abuso que sufren las personas de la comunidad LGBT. Es importante saber que 0.5% de la población mundial o 39 millones y medio de personas se identifican como transgénero. El 10% de la población transgénero reconoce haber intentado suicidarse recientemente. Las personas trans son 2 veces más propensas a intentar suicidarse que las mujeres lesbianas, los hombres homosexuales o las personas bisexuales. Entre 22 a 43% de las personas transgénero han intentado suicidarse y 2/3 partes de los jóvenes trans reconocen haberse automutilado o lastimado a consecuencia del rechazo y del fenómeno de acoso o bullying. Nosotros los espiritistas no podemos ser parte de la manada, no podemos ser parte del acoso, no podemos ser parte de la causa por la que otros espíritus se angustian y viven infelizmente. Los espíritas de hoy necesitamos una mirada espírita laica y libre pensadora, emancipada de interpretaciones religiosas dogmáticas de espíritus y líderes que requieren que todos piensen igual y les sigan fielmente. Se necesita ser progresista. Los espíritas de hoy necesitamos un análisis espírita actualizado y que esté sustentado en hechos, investigaciones o premisas filosóficas racionales, que se hable del tema LGBT en el centro espírita. Los espíritas de hoy necesitamos una mirada espírita compasiva, llena de caridad, rebosante de amor y libre de prejuicios, discrimen, señalamiento,
condenaciones y menosprecio a los demás. Te invito a ser parte de esta oleada de nuevos espiritistas. Gracias nuevamente y espero que seas feliz.